Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Reyes, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre algo que es primordial cuando vamos a empezar a aprender programación y es entender la programación. En nuestro caso vamos a estar hablando sobre Python y la cosa es que para empezar a programar primero debemos de saber qué es lo que estamos haciendo, a qué se refiere todo este tema de la programación. Porque si por el hecho de yo saber qué es una variable, una función, una clase, la programación orientada a objetos, realmente sé programar o sé realmente qué es lo que estoy haciendo. Y de esto se trata este video de introducción, que si eres nuevo en este mundo de la programación te va a servir mucho. Incluso si eres a nivel intermedio o un poco más avanzado, puede que algunas ideas te retroalimentes y te las lleves que te puedan servir para tu vida como profesional. ¿Qué se necesita para ser un buen programador? Bueno, primero tienes que aprender un lenguaje de programación. En nuestro caso vamos a estar trabajando con Python. ¿Y qué significa eso de aprender un nuevo lenguaje de programación? Esto se asemeja mucho a que si estuviéramos aprendiendo otro tipo de lenguaje, como es inglés, mandarín, etcétera. La cosa es que tenemos que aprender el vocabulario y la gramática de este lenguaje. Debemos de saber deletrear las letras en el nuevo lenguaje y aprender a formular oraciones bien escritas en este nuevo lenguaje. Es como si estuviéramos aprendiendo cualquier otro lenguaje que utilicemos para comunicarnos. Y lo segundo es que tienes que contar con una historia. Escribiendo una buena historia combinando palabras y oraciones, puedes transmitir una idea al lector. Esto se mejora escribiendo más historias, es decir, tú mejoras tu nivel de programador o de programación cuando vas mejorando los programas que escribes, cuando vas cada vez escalando y escribiendo programas más complejos, pues esta es la forma en la que tú vas mejorando de ti mismo como programador. El programa viene siendo nuestra historia, llevándonos en este mismo concepto, y el problema a resolver sería nuestra idea. Lo bueno de todo esto es que una vez que hayas aprendido un lenguaje de programación como Python, pues se te hace mucho más fácil aprender otro segundo lenguaje de programación, ya sea como JavaScript, C Sharp, etc. Y estos, aunque tienen quizás un vocabulario en su lenguaje un poco diferente, la idea de resolver los problemas, las habilidades para resolver los problemas, suele ser la misma en todos esos ambientes de programación. Los ejemplos que se van a dar en este video son basados en un libro que se llama Python for Everybody, que se los recomiendo que también lo lean. Y es que la forma en la que se enseña a programar es una forma muy peculiar que me llamó mucho la atención, y es como si estuviéramos aprendiendo un nuevo lenguaje, como ya había mencionado, aprendiendo su vocabulario, sus oraciones y aprendiendo a cómo nosotros debemos de escribir para mejorar la gramática, es decir, escribir para mejorar nuestro código. Aunque a diferencia de un lenguaje como el español o como el inglés, que tiene muchas palabras, un vocabulario muy amplio, pues Python no cuenta con un vocabulario tan alto, lo que se nos hace incluso más fácil. Se nos facilita porque Python tiene un vocabulario reservado de pocas palabras, que se le conoce como palabras reservadas. Este vendría siendo nuestro vocabulario en Python. Aquí les coloqué algunas de las palabras reservadas que tiene el lenguaje. Por ahora no tiene que hacer sentido, no tienen que sabérsela ni saber qué significa cada una de ellas, porque a lo largo del curso vamos a tocar cada una de esas palabras y luego cada vez que aprendan una palabra del vocabulario, pues el idioma cada vez tendrá mucho más sentido. Por ejemplo, si le decimos a Python que imprima en la pantalla la palabra Hello World y ejecutamos esto, pues Python lo hará correctamente. Ya aquí hemos escrito nuestra primera sentencia en Python de forma correcta.
Que podríamos usar este ejemplo, por ejemplo, como cuando entrenamos a un perro o a una mascota, a un animal. Usamos palabras reservadas, palabras especiales como siéntate, levántate, rueda, etcétera. Y el animal pues la va a ejecutar y también nos va a hablar. Es decir, el Pedro ladra y es comunicándose con nosotros que está. Pero Python lo hace incluso mucho más fácil porque Python vendría siendo como una mascota bien entrenada que sabe lo que tiene que hacer. Nosotros le escribimos las cosas que necesitamos y él las va a ejecutar sin equivocarse, siempre y cuando la escribamos de forma correcta. Imaginémonos una conversación. Empezamos diciéndole hola al mundo, pero digamos que luego queremos preguntar un nombre y decimos, ¿cómo te llamas? Si vemos, aquí estamos ejecutando esta oración de cómo me llamo, pero si por el contrario yo respondo con mi nombre solamente y lo ejecuto, pues vemos que Python nos da un error y nos dice aquí que Rafael, el nombre de Rafael no está definido. De esta forma, aquí hubo una mala comunicación. Es decir, que nosotros no escribimos de forma correcta lo que queremos que Python interprete y lo tome como parte de sí, como parte de su programa. Es decir, que Python no es realmente tan inteligente. En este punto nosotros estamos teniendo una conversación con nosotros mismos, le estamos diciendo a Python que haga y él simplemente lo hace. Por ejemplo, cuando leemos el código de otro programador, pues sería una comunicación entre el otro programador y nosotros, que somos los que le decimos qué es lo que tiene que hacer. En cambio, si yo escribo print, lo coloco entre comillas, lo ejecuto y vemos que también me dice que tengo un error porque le hacen falta los paréntesis. Si se lo colocamos y ejecutamos, pues de esa forma sí se completa correctamente la oración que le indicamos. Bien, y por último, para terminar con toda esta teoría y empezar a tirar código, pues es importante que hablemos también sobre una terminología que es intérprete y compilador. Python, como es un lenguaje de alto nivel, fue pensado para ser relativamente sencillo de leer y escribir para las personas y fácil de leer y procesar para las máquinas. Otros lenguajes de alto nivel son también como Java, C++, PHP, Ruby, Basic, JavaScript, etc. El hardware real está dentro de la unidad central de procesamiento, no tiene ninguno de esos lenguajes de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que la CPU entiende únicamente un lenguaje llamado lenguaje de máquina o código máquina. El código máquina es un simple y francamente muy pesado de escribir, ya que está representado en su totalidad solo por ceros y unos, a lo que le conocemos como código máquina o código binario. El código máquina parece bastante sencillo a simple vista, dado a que solo contiene ceros y unos, pero su sintaxis es incluso más compleja y mucho más enreversada que la de Python. Y esa es la razón por la que muy pocos programadores escriben en código máquina. En vez de eso, se han creado varios programas traductores para permitir que los programadores escriban en lenguajes de alto nivel, como Python o JavaScript, y esos son traductores que convierten los programas a código máquina, que es lo que se ejecuta en realidad al momento de que llegue al CPU. Dado que el código máquina está ligado al hardware y que la máquina lo ejecuta, ese código no es portable, es decir, que no se puede trasladar entre equipos de diferente tipo. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ser trasladados entre distintas máquinas usando un intérprete diferente en cada una de ellas, o recompilando el código para crear una versión diferente del código máquina del programa para cada uno de los tipos de equipo. Estos traductores de lenguaje de programación forman dos categorías generales, que son los intérpretes y los compiladores. Un intérprete lee el código fuente de los programas tal y como se ha escrito por el programador, lo analiza e interpreta sus instrucciones sobre la marcha. Por ejemplo, Python es un intérprete y cuando lo estamos ejecutando de forma interactiva, podemos escribir una línea de Python o una frase
y este lo procesa de forma inmediata, quedando listo para que podamos escribir otra línea. Por ejemplo, algunas de esas líneas le indican a Python que queremos que recuerde cierto valor para utilizarlo más tarde. Tenemos que escoger un nombre para que ese valor sea recordado y usaremos ese nombre simbólico para recuperar el valor más tarde. Ahí es que utilizamos el término de variable para denominar las etiquetas que usamos para referirnos a estos datos almacenados. Por ejemplo, aquí yo tengo una variable que es igual a 10. Si yo imprimo esa variable, pues vemos que el resultado es igual a 10. Luego, si yo creo otra variable que sea, por ejemplo, el valor de la variable anterior por 5 y imprimimos la nueva variable que guardamos, pues cuando este lo ejecute, vemos aquí el resultado. A pesar de que esos comandos en Python lo escribimos línea a línea, Python los está tratando como una secuencia ordenada de sentencias, en la cual las últimas frases son capaces de obtener datos creados en las anteriores. La esencia de un intérprete consiste en ser capaz de mantener una conversación interactiva como la mostrada más arriba. Un compilador necesita que le entreguen el programa completo en un fichero y luego ejecuta un proceso para producir el código fuente de alto nivel a código máquina, tras lo cual coloca ese código máquina resultante dentro de otro fichero para su ejecución posterior. En Windows, por ejemplo, a menudo esos ejecutables de código máquina tienen un sufijo o extensión, por ejemplo .exe o .dll, que eso significan ejecutable y librería de enlace dinámico, respectivamente. En Linux y Macintosh no existe un sufijo que identifique de manera exclusiva a un fichero como ejecutable. Si abrimos un fichero ejecutable con un editor de texto, verías algo completamente disparatado e ilegible, como este ejemplo que vemos aquí. No resulta fácil leer o escribir código máquina, pero afortunadamente disponemos de intérpretes y compiladores que nos permiten escribir el lenguaje de alto nivel como Python o C. Y aquí terminamos con la teoría inicial. En realidad eso ya es quizás más de lo que necesitas saber para ser un programador en Python o para empezar, pero algunas veces vale la pena ver ese tipo de cosas y contestar esas pequeñas dudas recurrentes cuando empezamos. Ya en los próximos videos vamos a estar trabajando directamente escribiendo código y realizando algunos ejercicios, estar hablando sobre qué son las variables, cómo se crea una función en Python, en fin. Este curso se espera que vaya para largo, de que sean muchos los temas que tratemos aquí y que cada vez vayamos escalando más en este lenguaje que estamos aprendiendo. No olviden suscribirse al canal, darle like. Si tienen alguna pregunta pueden dejar un comentario. Si les gustó el video pueden dejar un comentario, pueden dejárnoslo saber, que eso también motiva a que sigamos subiendo más videos. Y nos vemos en el próximo video de esta lista de reproducción que estamos armando. Bye.